Estás así de rancia porque echas de menos a tu comisario. ¿Rancia? Que has dicho que no a la tarta de María, mamá. Pues tienes razón. Ahora que me he empezado a acostumbrar a estar soltera de nuevo, me embarco en una nueva relación y aquí me tienes, echando de menos a mi pareja. Eso está bien. Emilio es un buen tío. Y si lo echas de menos es que te gusta de verdad, ¿no? Bueno, no está mal, tiene un pase. ¿Todavía te acuerdas de eso? Pues claro. Es lo que decías de cada chico con el que empezabas a salir. Y a mí me sonaba fatal, que me daba la impresión que salías con ellos solamente para pasar el rato. Bueno, ¿y para qué otra cosa iba a salir con ellos? Pero llegó Felipe y derechito a la boda. ¿Qué? ¿Cómo llevar los preparativos? Buen intento, pero no. Prohibido hablar de la boda en estas cenas, mamá, que con Felipe ya tengo suficiente. Pero mira que eres rancia, ¿eh? Tengo a quien parecerme. La verdad es que los preparativos de una boda pueden ser un poco estresantes. Un poco. Si lo sé, no me caso. Venga ya, hija, no seas exagerada. Si apenas tenéis invitados. Sí, bueno, pero es que Felipe quiere que salga todo perfecto y no habla de otra cosa. Así que yo esta noche quiero mantener la mente en off. Hola, María. Buenas. ¿Me pones 2 cafés para llevar, por favor? ¿Y tu compañero qué pasa, que te manda ahora de mensajera? No, es que estamos tronchando una manzana de aquí y lo he dejado vigilando al sospechoso a ver si sale de casa de su novia. ¿Y lo has dejado solo con el sospechoso, nena? ¿Y si va armado? Bueno, tranquila que no es peligroso. Ahora, si yo regreso sin el café, la que peligra soy yo. Bueno, lo pongo. ¿Quieres algo de frutica, algunos bocatas o algo? Está bien así. Compañera, ¿y qué tal? ¿Cómo se ha dado la tarde? Pues muy bien, Nacha. La verdad es que todo muy tranquilo para ser Distrito Sur. ¿Y vosotros seguís con la vigilancia? Sí, ahí estamos. El camello se ha apalancado en casa de su novia y no sale. Pues a ver si tenéis suerte. Elías debe estar negro. Como se nota que ya lo vas conociendo. Pues sí. Bueno, adiós. Oye, Nacha, yo no sé si os he presentado. Es mi hija Aitana. Ah, no, pues no me suena. Bueno, pues yo soy Nacha. Mucho gusto. Igual. Encantada. Aitana es enfermera y empieza a trabajar ahora en el Centro de Salud del Tejo. Ah, qué bien, qué suerte, ¿no? Aquí cerquita de tu madre. Pues no sé si ya conociste a Antonio, es el marido de nuestra inspectora jefe, él es médico ahí también. Sí, claro. Pero bueno, lo que más me gusta es conocer a los compañeros de mi madre. Pues no tenía ni idea. Si lo hubiera sabido, te hubiera hecho un tour por la comisaría. A ver, mamá, eso es precisamente lo que quería evitar, que me llevaras como si fuera el día de los hijos en el trabajo. No, tengo razón o no. Además, seguro que sois más divertidos fuera de comisaría. Bueno, eso sí ya no te lo puedo asegurar. Ya sabes que cada quien se comporta como quiere dentro y fuera del trabajo. Ay, gracias, María. Perdona un momento. Sí, dime, Ángela. ¿Pero estás segura? ¿De verdad? Vale, muy bien, pues dame 10 minutos y voy para allá, ¿vale? Gracias. María, ¿me los apuntas, por favor? Gracias. Nada, me acaba de llamar Ángela, que tiene una pista sobre el sospechoso del caso del cajero. Así que me voy para la comisaría después de llevarle el café a Elías. Bueno, encantada, ¿eh? Hasta luego. Hasta mañana, Nacha. Chao, María. Adiós. Chico de tortilla con pan con tomate. ¿Y desde cuándo tomas tu pincho de tortilla para desayunar, si siempre has sido más de fruta y tostadas? ¿Tú has probado el pincho de tortilla de María? Sí, claro. Es irresistible. Sí, la probé el otro día contigo, mamá. Deberías incluirlo en el menú de tu boda. Ay, mamá, por favor, no seas pesada. Pero, hija, relájate un poco, que es una broma. Cualquier cosa que digo sobre el tema de la boda te sienta fatal. No, fatal no, pero me agobias con el monotema, mamá. Supongo que no puedo preguntarte por el menú. ¿Tenéis presupuestos u opciones? Tenemos un restaurante, así que ya se encargarán. Deberíais, Felipe y tú, hacer una prueba. No hace falta. Es lo suyo. No, mamá, lo mío es centrarme en mi nuevo trabajo. El centro de salud consume todas mis energías y para la boda aún falta un montón. Un mes, Aitana. El tiempo vuela. Bueno, pues tengo otras prioridades. ¿Y qué hay más prioritario que tu boda? Mi trabajo, por ejemplo. Pero deja de agobiarme con el tema, por favor. Pues cuando tu padre y yo nos casamos... Ahora viene cuando me cuentas cómo preparaste tu boda, ¿no? Lo del menú no te lo he contado todavía. No, mira, eso no. Pues fue genial. Mira, fuimos tu padre y yo con los abuelos. Y probamos 3 tipos de menú distintos. Y terminamos empachadísimos y un poco borrachos también. Qué ilusionados estábamos. Y mira cómo habéis acabado, como el perro y el gato. Hemos acabado como hemos acabado porque
tu padre me dejó por su secretaria. Sí, vale, perdona. He omitido ese pequeño detalle. Y aunque ahora nos hayamos divorciado, no quiere decir que no nos casáramos súper enamorados. Que sí, que fuisteis muy felices y comisteis perdices. Oye, Sara, ya está bien, pero ¿por qué tienes tanta mala uva? Perdona, mamá, perdona. Fueron unos años maravillosos. Y aunque ahora estés de morros con tu padre y conmigo, eres lo mejor que nos ha pasado nunca. Mamá, yo no estoy de morros, ¿vale? Solo digo que me da mucha rabia que quieras hablar una y otra vez de la boda. Pero soy tu madre y quiero ayudarte. Y sé por experiencia que las novias llevan todo el peso de la organización. Es que no quiero hablar más de la boda, basta. ¿Te vas? Sí, ya es hora de ficharme, voy. María, ¿me cobras, por favor? Sí, cariño, 5 euros. Qué maja tu hija. Aitana. Mamá, ¿qué haces aquí? Chelo me ha dicho que estabas aquí. Quería hablar contigo. No sé si tienes un minuto. ¿Sí? ¿De qué? Quería pedirte disculpas. Pues he estado muy pesada con el monotema. Tranquila, mamá, no pasa nada. No, sí pasa. Sé que preparar una boda es un auténtico quebradero de cabeza. Pero te conozco. Y sé que te pasa algo más. Te equivocas. Y entonces, ¿por qué te pones a la defensiva? ¿Ha pasado algo con Felipe? No ha pasado nada con Felipe, estamos bien. Pues si no es Felipe, es otra cosa. Cuéntamelo, anda. Qué pesada te pones a veces, ¿eh? Pero hija, puedes contarme lo que sea. Sabes que no voy a juzgarte. ¿No te hace ilusión casarte? Sí que me hace ilusión. Pero tienes miedo. Siento vértigo, mamá. Pueden ser los nervios. No sé. Pero pienso en mi vida futura con Felipe y me genera muchas dudas. ¿Dudas sobre qué? De que él deje de sentirse atraído por mí. O yo por él. El problema es que nuestro divorcio te ha hecho daño, ¿verdad? Mira, ni Felipe ni tú sois papá o yo. Tenéis vuestra propia historia de amor y no tiene por qué acabar como la nuestra. No hay fórmula, ¿sabes? Y si os queréis no hay nada de qué preocuparse. Venga, cambia esa cara. Que en vez de casarte parece que vas a un funeral. Te quiero muchísimo. Y yo, mamá. Ayer. Me alegra ver que mi despacho se ha convertido en un sitio tan acogedor. Lo siento, doctor. No te preocupes, los abrazos son la mejor medicina. Me voy a trabajar. Adiós, Mercedes. Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Le he dejado los análisis que me...